procesos automáticos y unos procesos controlados, con una serie de características a desarrollar. ¿Cómo pueden ser? Los procesos automatizados, existe un escaso consumo atencional. Se adquieren mediante el aprendizaje, difíciles de modificar una vez aprendido, no requieren un esfuerzo constante y producen poca interferencia en situaciones de doble tarea o de doble persistencia. En los procesos controlados consumen mucha atención, no son rutinas aprendidas, flexibles y se adaptan a situaciones nuevas, son conscientes con la sensación subjetiva del esfuerzo y la gran interferencia en situaciones de doble tarea o doble persistencia o permisibilidad. Con ello podemos determinar qué sería otro tipo de clasificación de la atención. Toda aquella información recibida a través de nuestros sentidos, a través de las terminaciones nerviosas sensoriales, deben pasar por lo que se conoce el sistema activador reticular ascendente, ubicado en el tronco encefálico. Luego por el sistema límbico, conocido como amígdala, para luego poder ser reconocido, codificado por experiencias similares y ser almacenado en la memoria a largo plazo. Los que se considera como SARA determina el estado de aprendizaje con el mantenimiento, la selección y el control que desarrollamos en todo proceso educacional. Todo proceso de aprendizaje pasaría por el sistema activador reticular ascendente, luego a la amígdala para ser codificado y almacenado dentro de la memoria a largo plazo. Todo ello nos lleva a proponer modelos y componentes de redes atencionales, donde el mantenimiento, la selección y el control tienen una función y unas estructuras, modulado por un neurotransmisor. Considerando, en primer lugar, como número 1, el mantenimiento, como la alerta y la atención sostenida, encontramos estructuras como el locus frontal derecho, córtex parietal, determinado por un neurotransmisor modulador, que es la noradrenalina. 2. La selección, dentro de la atención selectiva o focalizada, y la orientación visual. Estarían las estructuras parietal superior, unión temporoparietal, campos oculares frontales y cólicos superiores. Modulado por un neurotransmisor que es la acetilcolina. En el número 3, como control, tenemos la atención ejecutiva. Como función, dentro de las estructuras, el cíngalo anterior, área lateral ventral, prefrontal, ganglios de la base y el neurotransmisor con función moduladora, la dopamina. Muy importante conocer esos modelos que desarrollan una función, tienen unas estructuras y tienen un modulador. Como pueden observar a continuación, viendo todo el mapa desarrollado del cerebro, podemos ver las diferentes funciones, tanto lo que hablábamos de alerta o atención sostenida, como la atención selectiva focalizada, la orientación visual o la atención ejecutiva. Dentro de las estructuras a nivel cerebral lo pueden ver. Hay diferentes áreas, el tálamo, pueden ver por allá, el área frontal, el prefrontal, todas ellas viendo la parte funcional dentro del mantenimiento, dentro de la selección o dentro del control. Todas esas estructuras que hemos hablado con anterioridad, que las hemos puesto lugar y espacio dentro del cerebro, tendrán una función y será unido y modulado por un neurotransmisor.
Por ello, les presento esta siguiente diapositiva para que se paren un momento y puedan ver toda la estructura cerebral y cómo está diseñado a nivel frontal. Ahora determinaremos la atención sostenida. La alerta, también llamada estado de despertar, es una alerta tónica, fluctuante, lo que se considera con un progreso lento y variable, dependiendo de los ritmos que se encuentren, sueño y vigilia. Son ritmos diarios. La movilización de energía mínima del organismo, variaciones lentas e involuntarias. El resultado de cambios fisiológicos en el organismo, por información interna o exteroceptiva. Disposición del organismo para procesar estímulos. Responde al estado fisiológico propio del individuo. Tiende a decaer a la media hora durante tareas monótonas. También tenemos la alerta fásica, fluctuante y rápida. Responde al instante ante un estímulo externo. Su reacción, orientación y preparación para la acción nos determinan cambios físicos más breves, más inmediatos que los tónicos que hemos visto anteriormente. Pueden ser provocados por medio de una señal de alarma, un sonido, una iluminación, etc. El sujeto se vuelve en estado de alerta. Es más receptivo a la estimulación externa. Sin olvidar que tenemos que desarrollar lo que consideramos como la atención sostenida vigilancia. La capacidad de sostener o mantener el foco de atención en una tarea. Sobrepasa más allá del estado de alerta. El sujeto es llevado a orientar de manera intencional su interés hacia una o varias fuentes de información y mantenerlo durante un tiempo prolongado y constante. Todo ello nos da una mayor duración de la tarea, se vuelve más compleja la tarea, requiere más motivación y la frecuencia y variedad de los estímulos es diversa, con un incentivo de mayor cantidad o calidad. Tendremos que desarrollar también lo que consideramos como atención selectiva, orientación visual. Una atención focalizada selectiva y una atención dividida. Dentro de la atención focalizada selectiva se produce una reorientación o selección de estímulos relevantes. Para la retención, solo los estímulos pertinentes a la actividad en curso. Por ello, se inhibe la respuesta de estímulos presentes no deseados. Con lo cual, el sistema de capacidad limita. Distribuye espacialmente. Selecciona gobernantemente o con cierta gobernancia los procesos de arriba abajo, top down, que se considera de la atención voluntaria guiada y concentrada los recursos de procesamiento inerte, o sea, procesamientos que requieren un funcionamiento continuo. De abajo arriba son eventos externos que atraen la atención de manera involuntaria y automática. Con ello, se incluyen mecanismos de inhibir, ignorar, facilitar y privilegiar, lo que podríamos considerar el foco, inhibir, ignorar, facilitar y privilegiar el zoom. Allá tenemos la atención dividida, atender a dos o más estímulos simultáneamente. Hay que reflexionar en ello, no podemos olvidarnos, o no vemos o no oímos pasivamente, y miramos y escuchamos activamente. Existen diferentes formas de orientarse hacia un estímulo. Por ello podemos desarrollar y podemos comprender el ejemplo. Si controlando los movimientos oculares o cefálicos, la atención puede ser dirigida a una ubicación particular, independiente de hacia dónde miren los ojos o hacia dónde estén orientadas las orejas. Por ello, la expresión vulgarmente que se dice que, las orejas
las tengo en mi cabeza. Yo puedo atender igual si miro a la derecha, miro a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. El nivel de atención va a ser el mismo. Voy a desarrollar lo mismo. Por ello, la atención puede ser dirigida a una ubicación en particular, desarrollando el mayor nivel de comprensión, orientando sobre nuestro estímulo. Es la atención focalizada o selectiva y la atención dividida. No nos olvidemos de la atención ejecutiva. Control atencional y atención dividida. Necesario en situaciones que implican planificación, toma de decisiones, detección de errores por problemas, respuestas nuevas, sobreponer acciones habituales. Ese cambio de foco de atención con mayor flexibilidad y alternancia entre los distintos estímulos nos permiten realizar tareas dobles. Para otros autores e investigadores dentro de la neurociencia, esta habilidad está completada dentro de las funciones ejecutivas. Las tareas dobles y la mayor flexibilidad y alternancia entre los diferentes estímulos que intervienen en nuestro foco de atención. Como bien saben, dentro de la educación y más dentro de la educación superior, la evaluación, basándonos en competencias, basándonos en lo que se llaman las funciones atencionales, tenemos que dirigir el tipo de atención según las tareas evaluativas. Por eso determinamos un tipo de atención de alerta, la focalizada y selectiva, la dividida y simultánea, la alternante, la sostenida y vigilante, dentro de una evaluación. Por ello determinamos esas tareas o esos índices de evaluación dentro de la alerta como tareas que miden el tiempo de reacción expresado en milisegundos. La focalizada son tareas o indicadores que requieren capacidad de filtro entre estímulos diana, considerados como estímulos diana, auditivos y visuales, y estímulos distractores. La dividida y simultánea, sus indicadores o tareas dobles, en las que el sujeto debe manipular mentalmente dos informaciones diferentes, a la vez procesarlas de una manera simultánea. La alternante son indicadores o tareas dobles en las que el sujeto debe manipular mentalmente dos informaciones diferentes y procesarlas de manera alternada. La sostenida y de vigilancia son indicadores y tareas generalmente más largas, más monótonas, en el que el sujeto debe responder ante un estímulo determinado de un carácter auditivo o visual, diferenciado de otros considerados distractores. Como pueden ver, aquí se presenta el tipo de atención según las tareas de evaluación que podemos realizar dentro de la educación. Por ello, tenemos de igual manera la evaluación de las funciones atencionales. Las herramientas o procedimientos neurocientíficos para promover la concentración en el aula nos basamos en parámetros básicos, como pueden ser el conocimiento y control de las emociones, la creatividad y el miedo al error, el conocimiento del funcionamiento del cerebro y la individualidad. Todo ello debe ser conocido, debe ser desempeñado dentro del rol consciente de educador. El conocimiento y el control de las emociones. Dos partes claramente configuradas dentro de la neurointeligencia cognitiva y neurointeligencia emocional. Mientras una es analítica, numérica y encargada del lenguaje, los números, la otra es más creativa, imaginativa y emocional. Muchos ámbitos se han creído que la inteligencia solo era posible con aspectos cognitivos,
Pero poco a poco se ha ido demostrando que también las emociones dentro del conocimiento tienen una parte inteligente. Ese punto de partida en el que se producen variaciones entre las conexiones neuronales del cerebro y éstas provocan cambios en el pensamiento y en el comportamiento. ¿Qué nos podemos hacer preguntar? ¿Sabías que generamos información que recibimos y ponemos en práctica eso que recibimos por nuestras experiencias de la vida? Y estamos frente a una experiencia de aprendizaje. Todo ello nos envía al punto de partida, que se estudia a través de diferentes experimentos que la neurociencia nos ha llevado a la conclusión de que la inteligencia es social. Es diferente a las habilidades académicas y es complementaria a otras opciones que la inteligencia cognitiva nos da. Para que toda enseñanza sea exitosa, es controlar el fluido de información que pasa a través del sistema de activación de la atención, que se encuentra en la parte más baja posterior del cerebro, tronco encefálico y cerebro reptiliano. Recibe información de las terminaciones nerviosas sensoriales, de los brazos, las piernas, tronco, cabeza, cuello y órganos internos, que convergen dentro de la espina dorsal. Estos mensajes pasan a través del SAR y entran de manera neurocognitiva, de manera superior, para ser enviados directamente a los centros de respuesta, el cerebro emocional de los alumnos. ¿Para qué? Para que la información más útil se pueda convertir en conocimiento y así alcanzar las redes neuronales cognitivas superiores en los lóbulos prefrontales. Como podemos observar en la imagen, determina el estado de alerta o vigilancia de respecto del cerebro. El SAR es el que alerta al cerebro de los cambios del medio ambiente, los sonidos, las imágenes, los olores, que pueden indicar peligros u oportunidades para encontrar cualquier aspecto de relevancia en la educación. Para que lleguemos al objetivo de que una enseñanza sea exitosa y logremos controlar ese fluido de información a través del SAR, debemos considerar el contexto en el que se enseña. El salón de la clase debe ser limpio, ordenado, agradable. El docente debe brindar seguridad y tener una conexión positiva con los alumnos. Dado que el SAR busca los cambios en el entorno, el docente tendrá que facilitar la atención de sus alumnos, incorporando sorpresas, novedades en los temas de aprendizaje, a través de variaciones en los estímulos sensoriales, cambios de voz, volumen, ritmo, cambios visuales, en los colores, en el movimiento, en el tamaño, experiencias táctiles, haciendo así que la información en la cual los alumnos necesitan focalizarle les llame la atención. Escuchar las exposiciones del docente, hacer ejercicios repetitivos y trabajar con fichas no son experiencias novedosas. Por tanto, no poseen el poder necesario para impulsar la información a través de los filtros cerebrales del SAR. Toda información sensorial determinada en la información que le permite el acceso al cerebro cognitivo y racional, de ser así, a ese nivel atravesará el SAR, pasará por el núcleo emocional del cerebro, el sistema límbico, y aquí se le da significado emocional a la información. Pasa de una información sensorial a un significado emocional de la información. El resultado de esta decisión va a determinar si la información se le permite acceder a nivel racional o no. Si el aprendizaje se asocia al placer, a los logros y despierta en el interés del alumno,
La información accederá al cerebro en su parte superior, se volverá racional y se sustentará con la memoria a largo plazo. Sin embargo, se pueden presentar otro tipo de casos, en el cual el ingreso de esa información sensorial, que debería convertirse en un significado emocional de información y dar un resultado hacia una dirección y dirigido hacia una decisión, se convierte y se realiza en condiciones de estrés, produciendo una confusión por el material, aburriendo por la repetición de los temas o actividades, o ejerciendo presiones sociales. Se desviará la información sensorial del cerebro racional a los centros automatizados. Se producirá la llamada respuesta de lucha o respuesta de fuga. Dentro de la educación superior, cuando se presentan las respuestas de lucha y de fuga, podemos decir que no se alcanzó el nivel cerebral superior, a nivel del neuroaprendizaje. En estos instantes desarrollamos la amígdala como el centro de la emoción del cerebro, en el sistema límbico, que se descubrió como la consolidación de la información potencial de la memoria a largo plazo, que acompaña a la emoción positiva. Si la amígdala percibe las amenazas o el alumno se siente estresado, este filtro cambia, el modo supervivencia. No permite que la información sensorial que le podemos transmitir dentro de la educación superior llegue al cerebro racional cognitivo. Podría ser que no se potencie como una memoria a largo plazo y no sea una emoción positiva. Podemos crear que cuando una amígdala está altamente activada en respuesta de estrés, hay una cierta caída en la actividad de los más elevados centros cognitivos cerebrales. Esa menor actividad metabólica es evidente porque a través de los escaneos que podemos ver en una PET o tomografía por emisión de positrones, se observa que hay menos oxígeno o menos glucosa en dichas regiones. Por lo cual, el aprendizaje de procesos significativos debe captar la atención de la amígdala, por medio de la novedad y la creatividad. Todo ese proceso se realiza gracias a la dopamina, que descarga el cerebro durante una experiencia agradable y se construyen memorias fuertes en sí mismas, que vuelven a lanzar dopamina a la espera de repetir la experiencia agradable, que provocó la liberación de este neurotransmisor. Por ello, dentro de la educación, puede ser usado por los docentes a su favor, a través de un ambiente libre de amenazas y muy relacionado con el placer. Podemos utilizar ejemplos, usar dramatizaciones, juegos, humor, música, libertad de decisiones, contacto social, intereses personales de los alumnos. Así conseguimos que la dopamina aumente el placer, la atención y la memoria. Como pueden apreciar, ese neurotransmisor va a tender dentro de los alumnos a lo que es su placer, su nivel de atención y su memoria. Por todo ello, no debemos olvidar toda la consistencia que tiene la dopamina a nivel cerebral. Por ello, el lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situado en la parte delantera del cerebro. Es el responsable de los procesos neurocognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin, que permiten el control conductual, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Por ello, los lóbulos prefrontales son áreas del cerebro responsables de la autoconciencia y de modelar nuestras respuestas emocionales.
La memoria del trabajo, el lenguaje, el movimiento, la autoconciencia dependen de dicho lóbulo, así como la originalidad y la creatividad. Para innovar hace falta conocer, lo que indica la importancia de la memoria en la educación. Sus áreas integradas construyen las cualidades humanas: pensamiento, planificación de futuro, adaptación a los cambios, control de impulsos, automotivación, creatividad, manejo de estados emocionales, frustración, empatía y elección de valores. Conociendo y controlando nuestras emociones, podemos crecer y mejorar como personas. Conociéndolo dentro del rol educativo y dentro de la educación superior, los lóbulos prefrontales serán los responsables de determinar y de ser un director de orquesta que coordine y dirige a otras estructuras neuronales del cerebro en una acción concertada. Tenemos la batuta del director y tenemos la orquesta. No nos olvidemos que es una región ejecutiva. Desde la perspectiva educativa, es importante analizar el aprendizaje de las funciones ejecutivas del cerebro, como la empatía también juega un rol predominante para el éxito de las relaciones interpersonales, tanto docente-alumno como alumno-alumno. La empatía nos permite ser consciente de los sentimientos ajenos y comprender al otro, dada su responsabilidad en la dirección y regulación de la conducta del alumno, el autocontrol y la capacidad de inhibir la respuesta en un instante, el dejarse llevar. Desde un lugar del conocimiento y análisis de nuestras propias emociones y de las de los demás, podemos construir relaciones basadas en el respeto y la consideración, consiguiendo factores críticos en la optimización del rendimiento académico, o no solo del rendimiento académico. Por eso juega un rol predominante en el éxito de las relaciones interpersonales. La creatividad y el miedo al error. En el desarrollo de la creatividad y la innovación hay que considerar y tener claridad por qué dejamos de ser creativos. Si nosotros, cuando éramos niños, nos arriesgábamos, improvisábamos y no teníamos miedo a equivocarnos, ¿por qué dejamos ese aspecto madurativo dentro de la educación? Pero si está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte. Nosotros penalizamos el error, lo estigmatizamos dentro de la educación. Por ello nos alejamos dentro de las capacidades creativas. Las personas creativas son capaces de tener ideas originales, son visionarias, flexibles, abiertas a los cambios, curiosas, y pueden variar su perspectiva al mirar un problema. Estas son determinantes dentro de las cualidades de las personas creativas. Pero lo más importante, pueden desarrollar la resolución de problemas importantes, sea tanto de mundo educativo como laboral o personal, combinando los dos hemisferios, la intuición con el análisis. Si nos encontramos con alguien por la calle, el derecho les va a avisar a usted de que esa persona con quien se cruza la ha conocido antes. El izquierdo le pone nombre. Por ello, no nos podemos producir bloqueos en nuestra capacidad de ser creativos. Debemos saludar, debemos pensar el nombre de la persona, como en el ejemplo que yo les determinaba a continuación. No podemos hacer caso de el uso de frases negativas, el énfasis que se pone en el tema de memorizar datos durante la escolaridad hasta la educación superior, la demanda de respuestas únicas, lógicas y correctas, la falta de explotación del juego como un resultado educativo,
Por ello, miremos a nuestro lado, podamos saludar a esa persona, podamos poner nombre a esa persona. Creamos y creemos que nosotros somos personas creativas y a esa persona que saludamos también sea creativa. Por ello, el pensamiento seguro es el enemigo del pensamiento creativo. Por todo ello, por considerar a los docentes creativos, ellos deben validar el error como herramienta de aprendizaje. La creatividad no se limita tanto a las artes, sino que comprende todas las disciplinas del estudio dentro del aprendizaje. Ser creativos en todo aquello que demande el uso de la inteligencia. También nos puede constituir la capacidad creativa del hecho de estimular a los alumnos a buscar conexiones entre distintas materias. ¿Por qué? Porque así podrán ejercitar la apertura mental, la toma de decisiones variadas, el deseo de exploración, la imaginación, el deseo de probar, cometer errores, resolver e intentar. Todo ello podemos crearlo desde nuestra perspectiva, desde nuestro rol como docentes, validando el error como herramienta de aprendizaje, utilizando la creatividad que todos nosotros debemos desarrollar en todas nuestras etapas del ciclo vital. Por todo ello, consideramos que somos diferentes, con lo cual aprendemos de distinta manera. La inteligencia se considera la capacidad de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, en uno o más contextos educativos. La educación actual se concentra en explotar la inteligencia lógica y matemática, la inteligencia lingüística, olvidando que existen 6 tipos de inteligencia. Es lo que Howard Gardner desarrolló como inteligencia espacial, corporal kinestésica, naturalista, interpersonal, intrapersonal y musical. Por ello, partimos de la base que somos diferentes y aprendemos de distinta manera. No debemos olvidar o mirar a otro lado como responsables de la educación que somos, el personalizar el aprendizaje. No dejar que los alumnos ejerciten todo el abanico de inteligencia, coartamos su desarrollo educativo. No estamos perdiendo, estamos eliminando, estamos cortando de raíz todos sus diversos talentos y que no conozcan sus fortalezas y debilidades. Dentro de ello tendremos que desarrollar una educación superior personalizada en cuanto al aprendizaje basado en competencias. Según Muriel Lesac, la práctica de la neuropsicología demanda el conocimiento, la flexibilidad, la curiosidad, la creatividad en el trabajo cotidiano. No olvidemos esto al desarrollar todos nuestros programas educativos.